La mansión de don Carlos relucía bajo las luces brillantes de la fiesta de cumpleaños que él mismo había organizado. Los invitados, una multitud de rostros conocidos y desconocidos, flotaban por el salón, copas de cristal en mano, riendo y conversando en un tono superficial que parecía más una sinfonía de ecos vacíos que un verdadero diálogo. En el centro de toda esa ostentación, Carlos se destacaba, vestido con un traje a medida, con una sonrisa que reflejaba más el ego que la alegría genuina. Se aseguraba de ser el centro de atención, rodeado de admiradores que elogiaban su fortuna y estilo de vida exuberante. En los bastidores, don Alberto, su empleado de larga data, trabajaba incansablemente. Con manos delicadas y una mirada atenta, organizaba los platos cuidadosamente dispuestos en la mesa. Su cabello canoso y las arrugas en su rostro contaban una historia de años de dedicación y lealtad, pero esa noche él era solo una sombra, invisible a los ojos de su patrón. «Alberto, un poco más de vino en la mesa del señor Valdez», gritó Carlos, sin mirar hacia atrás, mientras Alberto se apresuraba a atender la orden. El reloj marcaba casi la medianoche cuando la fiesta alcanzó su clímax. Carlos, con una copa de champán entre las manos, se levantó para hacer un brindis. «La vida es una sola, amigos míos. Que vengan más años de éxito y riqueza». Su voz resonó como un trueno, provocando aplausos entusiastas. Pero, al fondo de la sala, Alberto sintió un apretón en el corazón. Había dedicado más de 30 años al servicio de esa casa, pero la única memoria que quedaba era el eco de su propia insignificancia. Fue entonces que, en medio de la animación, Alberto cometió un pequeño error. Al servir un plato, un poco de salsa se derramó por el borde, manchando la mesa de lino blanco. Carlos, que hasta entonces parecía estar en la cima de la felicidad, se volvió abruptamente, con los ojos fulgurantes de ira. «¿Qué tipo de incompetencia es esta, Alberto? No puedes servir una comida sin arruinarlo todo». La explosión de Carlos cortó el aire como un cuchillo. La risa y la música alrededor se silenciaron por un breve momento, y todas las miradas se volvieron hacia el viejo empleado. Alberto, paralizado, sintió el rostro arder de vergüenza. Miró alrededor, buscando apoyo en los rostros familiares, pero solo encontró curiosidad y, en algunos, un leve placer por la escena. «Lo siento, don Carlos, fue un error», intentó explicar, la voz embargada por la humillación. «¿Un error? Me has avergonzado frente a todos. Esto no es aceptable. Estás despedido. Lárgate, ahora», gritó Carlos, las palabras sonando como un golpe mortal. El eco de la orden reverberó en la sala, y el murmullo de los invitados se transformó en un susurro inquieto. Alberto, con los ojos llenos de lágrimas, sintió el dolor de la traición, no solo por la despedida, sino por el desprecio que había marcado su vida en un solo instante. Salió de la mansión bajo la torrencial lluvia que caía en la Ciudad de México, cada gota pareciendo una lágrima de su propia alma. El camino estaba resbaladizo, y sus sandalias de cuero ya desgastadas fallaron en mantenerlo firme. Caminaba sin saber a dónde ir, dejando que sus pensamientos vagaran. 30 años, y todo lo que recibo es desprecio, murmuró para sí mismo, la voz perdiéndose en el sonido de la lluvia. Alberto se detuvo en una esquina, mirando la luz de la mansión que ahora se había convertido en un recuerdo distante. Sentía una mezcla de tristeza y rabia, pero también una extraña sensación de libertad. «Quizás sea hora de comenzar de nuevo», pensó, mientras la lluvia lavaba no solo su ropa, sino también una parte de su dolor. No sabía qué le deparaba el futuro, pero en ese momento decidió que no dejaría que el eco de esa noche arruinara su vida. Alberto encontró un nuevo propósito en su vida tras dejar la mansión de don Carlos.
Las calles de la Ciudad de México, antes solo escenarios de su rutina diaria de servidumbre, ahora se convirtieron en un espacio donde podía sentir la pulsación de la vida de manera diferente. En una mañana soleada, se dirigió al centro comunitario, donde una organización dedicada a la defensa de los derechos de los ancianos estaba creciendo. Con una sonrisa tímida, entró, sintiendo la expectativa en el aire. En el interior del centro, un grupo de personas se reunió en una sala amplia. La atmósfera era cálida y acogedora, en contraste con la frialdad que Alberto había experimentado en su antigua vida. Se presentó a uno de los miembros, una mujer de cabello canoso llamada Doña Isabel, quien lo recibió con los brazos abiertos. «Bienvenido, Alberto. Estamos felices de tenerte aquí. Tu experiencia puede ser una gran contribución para todos nosotros», dijo Doña Isabel, arrastrando una silla para él. Alberto asintió, aún un poco inseguro. «Gracias, solo no estoy seguro de cómo puedo ayudar. Todos tienen una historia, querido. A veces solo necesitamos valor para compartirla», lo alentó Doña Isabel, con una mirada amable. Con el tiempo, Alberto se sintió más a gusto. En una reunión semanal, fue invitado a compartir su propia historia. Los miembros de la comunidad estaban emocionados, y cuando Alberto comenzó a hablar, un silencio respetuoso se apoderó de la sala. «Trabajé para un hombre que me trataba como un objeto. Después de 30 años de lealtad, fui expulsado por un error insignificante», comenzó, su voz temblando. «Pero lo que aprendí es que el valor de una persona no está en lo que hace para los demás, sino en la dignidad que mantiene, sin importar las circunstancias». Las palabras de Alberto resonaron entre los presentes. Un hombre mayor, con la voz ronca, interrumpió. «Eres un ejemplo para nosotros, Alberto. Todos tenemos historias de dolor y abandono, pero tu valentía nos inspira a luchar». A partir de ese día, Alberto se convirtió en un líder respetado dentro de la organización. Comenzó a organizar reuniones y eventos, siempre alentando a los demás a compartir sus historias. Durante una de esas reuniones, un joven llamado Miguel levantó la mano titubeante. «Alberto, ¿crees que realmente podemos hacer una diferencia?», preguntó Miguel, con los ojos llenos de incertidumbre. «Claro que sí, Miguel. Cada voz que se levanta es una victoria. Luchar por nuestros derechos es un paso importante para cambiar la percepción de la sociedad sobre los ancianos. No debemos sentir vergüenza por nuestro pasado, sino usarlo como un trampolín para el futuro», respondió Alberto, con pasión. Con el paso de los meses, la organización comenzó a crecer. Las historias de vida se entrelazaban, formando una rica tapicería de experiencias, desafíos y superaciones. Alberto sentía que finalmente había encontrado su verdadera familia, un lugar donde nadie lo juzgaba por sus fallas, sino que lo apoyaba en su camino. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Don Carlos se hundía en fiestas extravagantes, cada vez más vacío, pero incapaz de reconocer su soledad. En medio de risas y música alta, se preguntaba si realmente era eso lo que quería para su vida. Los rostros sonrientes a su alrededor parecían distantes, como si estuviera viendo una película en la que no formaba parte. A veces, en momentos de introspección, recordaba a Alberto y el tiempo en que lo consideró más que un simple empleado. Un día, mientras Alberto conducía una reunión, miró a su alrededor y vio el brillo en los ojos de los participantes. En un momento de reflexión dijo: «Somos más que las circunstancias que nos rodean. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar su narrativa. Hagámoslo juntos». Los aplausos que siguieron eran más que simples aplausos. Eran ecos de esperanza y renovación. Alberto se dio cuenta de que su nueva vida no solo consistía en recuperarse del pasado, sino en crear un futuro donde todos pudieran ser escuchados y respetados. Y así, con cada historia compartida y cada victoria lograda, Alberto se convertía no solo en un activista,
sino en un símbolo de resiliencia y coraje para todos a su alrededor. La transformación que había experimentado era solo el comienzo de un movimiento que resonaría mucho más allá de las paredes del centro comunitario, dejando una marca indeleble en la vida de muchos. Don Carlos se encontraba en su mansión, rodeado por un silencio pesado que contrastaba con el bullicio de las fiestas que solía promover. La opulencia del lugar, antes un símbolo de su éxito, ahora se sentía asfixiante. Se dejó caer en el sofá de la sala, un vaso de whisky en la mano, mientras los ecos de risas vacías aún reverberaban en su mente. El día había sido largo y tedioso, repleto de encuentros sociales superficiales, y la soledad comenzaba a pesar. En un impulso, tomó el control remoto y encendió la televisión. Un documental estaba a punto de comenzar, y el título, Voces del Silencio, la lucha por los derechos de los ancianos, llamó su atención. Se acomodó, desinteresado, pero pronto las imágenes que aparecieron en la pantalla capturaron su atención. Las voces de hombres y mujeres, muchos de ellos ancianos, resonaban en historias de lucha y superación, pero fue cuando la cámara enfocó un rostro familiar que su corazón se disparó. Era don Alberto. La imagen de Alberto, ahora con algunas arrugas profundas que contaban las historias de su vida, contrastaba con la figura de servidumbre que Carlos había conocido. Estaba en un patio, rodeado por un grupo de personas, hablando con pasión. Nosotros los ancianos tenemos derechos, no somos solo sombras que deben ser olvidadas. Tenemos experiencias, sabiduría y mucho que ofrecer. Las palabras de Alberto reverberaron en la mente de Carlos, quien sintió un nudo formarse en su garganta. «¿Cómo pude ser tan ciego?», murmuró Carlos para sí mismo, mientras el documental continuaba, mostrando a Alberto organizando protestas, escribiendo artículos y movilizando a la comunidad. Las imágenes de su antigua vida, en la que solo era un empleado sin valor, fueron reemplazadas por una figura de liderazgo y respeto. Carlos recordó las noches en que Alberto estaba a su lado, preparando cenas, limpiando la casa, siempre con una sonrisa en el rostro, incluso cuando no era tratado como un igual. «Lo eché», susurró Carlos, la culpa comenzando a apretar su pecho. Se levantó, inquieto, y comenzó a caminar por la sala. Las palabras de Alberto resonaban en su mente. La dignidad no proviene de la riqueza, sino del respeto que damos a los demás. Se sintió pequeño, insignificante, mientras las imágenes de fiestas y excesos pasaban por su cabeza. ¿Qué tengo realmente? Solo un vacío. La televisión continuó mostrando a Alberto, ahora participando en un debate en vivo, donde defendía la importancia de políticas públicas que respetaran la dignidad de los ancianos. La sociedad necesita cambiar su mirada sobre nosotros. No somos una carga, sino una parte esencial de la comunidad, decía Alberto con fervor. Carlos se sintió invadido por una ola de emociones, la ira contra sí mismo y el orgullo por su antiguo empleado mezclándose. Cuando el programa terminó, Carlos se quedó de pie, absorto en sus pensamientos. Recordó cómo había tratado a Alberto, la forma en que lo había descartado como si sus décadas de servicio no valieran nada. «Tengo que encontrar a Alberto», decidió, con una determinación inesperada. «Necesito disculparme, necesito entender». Con el corazón acelerado, Carlos salió de la mansión. Las calles de la Ciudad de México parecían diferentes bajo la luz de la luna. Caminó, perdido en sus pensamientos, reflexionando sobre lo que se había convertido. La ciudad, que antes era un parque de diversiones de riqueza y excesos, ahora le parecía un laberinto de arrepentimientos. Sabía que necesitaba enfrentar el pasado, y eso comenzaba con un reencuentro que podría cambiarlo todo. Mientras caminaba, se preguntaba si Alberto estaría dispuesto a escucharlo. «Él tiene todo el derecho de despreciarme»,
pensó, pero la idea de no intentar al menos redimirse lo consumía. Necesito hacer esto, no puedo seguir viviendo con este peso. Así la decisión se solidificó dentro de él. Encontraría a Alberto y, independientemente de lo que sucediera, tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Carlos se detuvo frente al edificio de la organización comunitaria, un antiguo almacén reformado que ahora vibraba con la vida de un nuevo propósito. Dudó, sintiendo el peso de la desconfianza que flotaba en el aire. Las ventanas estaban iluminadas y a través de ellas podía ver grupos de personas sentadas en círculo, compartiendo historias, risas y lágrimas. El ambiente, tan diferente de las fiestas lujosas que solía frecuentar, despertó en él una extraña sensación de ansiedad y esperanza. Respirando hondo, Carlos empujó la puerta y fue recibido por miradas curiosas y sospechosas. Las conversaciones disminuyeron y sintió la presión del silencio. Una de las miembros, una mujer de cabellos canosos y mirada firme, se acercó. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una voz firme, pero no hostil. «Yo soy don Carlos. Vine a ver a Alberto», respondió, tratando de ocultar la inseguridad en su voz. La mujer frunció el ceño, evaluándolo con desconfianza. Carlos se dio cuenta de que el rencor de su antigua arrogancia lo precedía y que sería difícil ganarse la confianza de esa comunidad. «Alberto no está aquí para recibir visitas de personas como tú», dijo cruzando los brazos. «Él merece respeto, no tu curiosidad». Carlos sintió su corazón apretar. Sabía que había hecho daño a Alberto, pero también sabía que tenía que intentarlo. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Alberto entró, su semblante tranquilo y sereno contrastando con la tensión en el aire. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mirándolo directamente a los ojos, haciendo que Carlos sintiera un escalofrío en el estómago. «Alberto, yo...», comenzó Carlos, pero su voz falló. No sabía cómo explicar su presencia, cómo justificar los años de desprecio y arrogancia. Alberto lo observó por un momento antes de hablar, su expresión inquebrantable. «Carlos, no estoy aquí para escuchar tus justificaciones. ¿Qué quieres realmente?», preguntó con una calma que provocaba inquietud en Carlos. «Vi el documental, vi en lo que te has convertido», balbuceó Carlos con la voz entrecortada, «y me di cuenta de cuán equivocado estaba. Estoy aquí porque quiero entender, quiero pedir disculpas». Alberto respiró hondo, sus ojos reflejando una sabiduría adquirida a lo largo de años de luchas e injusticias. «Perdonar es un acto de valentía, Carlos, pero lo más importante es aprender de los errores del pasado. ¿Estás dispuesto a hacerlo?», preguntó, su tono sereno desafiando a Carlos a ser honesto consigo mismo. Carlos sintió la presión de las palabras de Alberto, como si una luz se estuviera proyectando sobre su vida. Dudó, pensando en su propia transformación y en la lucha interna que enfrentaba. «No sé si soy capaz, pero estoy aquí. Quiero ayudar, quiero ser mejor», respondió Carlos, dejando que la sinceridad comenzara a brotar de su corazón. Alberto lo observó por un momento más largo, como si estuviera pesando cada palabra, cada intención. Finalmente habló con un tono más suave. «Entonces comienza por aquí. Escucha las historias de las personas, aprende de ellas. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes dar y en la conexión que construyes. Eso es lo que realmente importa», dijo Alberto, gesticulando hacia el grupo que lo rodeaba. Carlos sintió una mezcla de alivio y vergüenza al darse cuenta de que, tal vez, la jornada que comenzaba no solo buscaba la redención, sino también un nuevo significado para su vida. Miró al grupo, que ahora lo observaba con un poco más de curiosidad, y decidió que estaba dispuesto a abrirse. «Quiero escuchar.
Quiero aprender, afirmó, sintiendo que, de alguna forma, ese era el primer paso hacia el verdadero cambio. Alberto sonrió, un gesto que transmitía esperanza y aliento. Entonces ven, Carlos, vamos a comenzar. Carlos se sentó en una de las sillas simples del centro comunitario, observando a las personas a su alrededor. Las paredes estaban adornadas con fotos de antiguas campañas y eventos, un testimonio del arduo trabajo realizado por aquellos que se reunían allí. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de ansiedad y expectativa. Alberto estaba a pocos metros de él, conversando animadamente con un grupo de ancianos que lo escuchaban atentamente. El brillo en los ojos de Alberto era contagioso, y Carlos comenzó a darse cuenta de cuánto había cambiado desde la última vez que se vieron. «¿Carlos?», llamó Alberto, interrumpiendo los pensamientos de Carlos. «¿Por qué no te unes a nosotros?». Carlos dudó, pero la voz cálida de Alberto lo hizo levantarse. Se acercó al grupo, que lo miraba con curiosidad. «Hola, gente. Es un placer estar aquí», dijo Carlos, forzando una sonrisa. «¿Eres el don Carlos, verdad?», preguntó una anciana, con una expresión que mezclaba desconfianza y curiosidad. «Sí, soy yo», respondió Carlos, algo nervioso. «Estoy intentando ayudar. Quiero aprender más sobre lo que hacen aquí». Alberto sonrió hacia él, pero Carlos notó que algunos miembros del grupo seguían escépticos. «Eso es un buen comienzo», dijo Alberto, poniendo la mano en el hombro de Carlos. «Todos pueden aprender y todos tienen algo que ofrecer». En los días que siguieron, Carlos comenzó a asistir más frecuentemente al centro comunitario, ayudando en la organización de eventos y escuchando las historias de los miembros. Comenzó a acompañar a Alberto en reuniones y actividades, cada vez más cautivado por la fuerza y resiliencia de aquellas personas que, a pesar de sus dificultades, estaban dispuestas a luchar por sus derechos. Durante una de esas reuniones, mientras Alberto hablaba sobre la importancia de la dignidad en la vejez, Carlos levantó la mano. «Alberto, he estado pensando mucho sobre lo que hice. Era tan egoísta, tan ciego a las necesidades de los demás. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué significa realmente el éxito?». Alberto lo miró con comprensión. «Carlos, la transformación no ocurre de la noche a la mañana. Lo importante es que estés aquí ahora, dispuesto a escuchar y aprender. El verdadero éxito está en cómo impactamos la vida de las personas a nuestro alrededor». Carlos sintió una ola de emoción. «Quiero cambiar, Alberto. Quiero usar mi influencia para ayudar. Pero a veces me pregunto si es demasiado tarde para mí». «Nunca es tarde para cambiar», respondió Alberto con una expresión serena. «Recuerda que el pasado puede enseñarnos, pero no debe definirnos. El eco del pasado es solo eso, un eco. Lo que hacemos a partir de ahora es lo que realmente importa». Estas palabras resonaron en la mente de Carlos mientras se involucraba cada vez más en el trabajo de la organización. Comenzó a darse cuenta del impacto de su vida egocéntrica y superficial. La sonrisa genuina de los miembros del grupo era un reflejo de algo que siempre había buscado, pero nunca había encontrado. Se fue cuestionando sus viejos hábitos, sus antiguos amigos y el verdadero significado de la riqueza. En una noche, mientras organizaba un evento benéfico, Carlos se volvió hacia Alberto y le dijo: «Quiero que sepas que durante mucho tiempo pensé que el poder y el dinero eran todo lo que importaba, pero ahora veo que la verdadera riqueza está en las conexiones que hacemos y en las vidas que tocamos». Alberto sonrió, visiblemente emocionado. «Y eso es solo el comienzo, amigo mío. Estamos juntos en esta jornada. Vamos a construir algo grande, algo que haga la diferencia en la vida de las personas». Carlos, ahora con un nuevo propósito, comenzó a comprometerse a ayudar a la comunidad.
tomó la iniciativa de crear campañas de recolección de fondos y de concientización sobre los derechos de los ancianos. Con el apoyo de Alberto y del grupo, se sintió más vivo que nunca. Cada día, Carlos se volvía más consciente de su transformación. Aprendió a escuchar, a respetar y a valorar las historias de vida de cada uno que pasaba por ese centro y, en cada sonrisa, en cada lágrima de gratitud, encontraba la verdadera esencia de lo que significaba ser humano. Carlos estaba adaptándose a su nueva vida, sumergiéndose cada vez más en el trabajo de la organización comunitaria. Se sentía revitalizado al ver el impacto positivo que sus acciones estaban teniendo en la vida de los demás, especialmente en la de Alberto. Sin embargo, en medio de esta transformación, comenzó a notar algo alarmante. Durante una reunión, mientras observaba los rostros animados de sus colegas, notó miradas furtivas y susurros entre algunos miembros más influyentes de la organización. Una sensación de incomodidad comenzó a crecer en su estómago. Cierta noche, después de un evento de recaudación de fondos, Carlos decidió investigar. Se dirigió a la sala de reuniones, donde algunos miembros estaban conversando en voz baja. Al acercarse, logró escuchar fragmentos de sus conversaciones. Si conseguimos que los medios estén de nuestro lado, podremos usar a Alberto para ganar popularidad y fondos, dijo una mujer de cabello canoso, que Carlos reconoció como una de las líderes del grupo. Es arriesgado, pero la recompensa puede ser enorme, respondió un hombre corpulento con una mirada astuta. Solo necesitamos asegurarnos de que él no se entere. Es muy respetado, y esto podría arruinar nuestros planes. Carlos se sintió enfermo. No podía permitir que Alberto, un hombre que se había convertido en un símbolo de lucha y dignidad, fuera manipulado de esta manera. Decidido a confrontar esa conspiración, se alejó discretamente para planear su próximo movimiento. A la mañana siguiente, Carlos buscó a Alberto. Se encontraron en un café modesto, donde solían ir a discutir sus ideas y planes. Alberto estaba sentado a la mesa, con una mirada pensativa, mientras revolvía su café. Al ver a Carlos, sonrió, pero notó la expresión preocupada de su amigo. «¿Qué pasó, Carlos? ¿Pareces preocupado?», preguntó Alberto, con la sabiduría que solo los años pueden traer. Carlos dudó, sintiendo el peso de la revelación. «Alberto, yo descubrí algo que me preocupa. Algunos miembros de la organización están hablando sobre ti. En realidad, están planeando usar tu imagen para sus propios intereses». Alberto frunció el ceño, sorprendido. «¿Usar mi imagen? ¿Para qué? La lucha que libramos es por dignidad, no por fama». «Exactamente eso pensé», respondió Carlos, su voz elevándose en intensidad. «Quieren promoverse a costa de tu trabajo, de tu lucha. Necesitamos actuar antes de que eso suceda. No puedo permitir que esto te pase a ti». Alberto observó a Carlos con una mirada seria y por un momento el silencio se instaló entre ellos. «Carlos, sabes que la verdad siempre sale a la luz. ¿Qué sugieres?» «Voy a investigar a fondo. Necesitamos exponer a esas personas para que nadie más sea manipulado. No solo se trata de ti, es toda la comunidad la que podría verse afectada», afirmó Carlos con determinación. En los días siguientes, Carlos se dedicó a reunir información, conversando con otros miembros de la organización y analizando documentos. Descubrió que los conspiradores estaban planeando un evento de recaudación de fondos donde su objetivo no era solo recaudar dinero, sino también construir una imagen pública que pudiera ser explotada para ganancias personales. Cierta noche, mientras revisaba notas en su casa, recibió una llamada de uno de los miembros de la organización que se había convertido en su aliado. «Carlos, escuché rumores de que están listos para actuar. Necesitamos reunirnos y discutir esto antes de que sea demasiado tarde».
dijo la voz al otro lado. «Voy en camino», respondió Carlos, sintiendo un escalofrío en el estómago. Sabía que se estaba adentrando en un terreno peligroso, pero no podía dar marcha atrás. La determinación de proteger a Alberto y a la comunidad era más fuerte que cualquier miedo. Cuando llegó al lugar de la reunión, Carlos vio a los conspiradores reunidos, discutiendo planes y compartiendo risas. Se acercó, con el corazón acelerado, decidido a enfrentar la situación. El hombre corpulento que había escuchado antes miró a Carlos y sonrió de manera despectiva. «Ah, si no es el nuevo chico de la comunidad. ¿Qué quieres, Carlos? ¿Estás pensando en unirte a nosotros?» Carlos respiró hondo, sintiendo la ira crecer dentro de él. «En realidad, estoy aquí para exponerlos. Lo que están haciendo con Alberto y la organización es inaceptable. No voy a permitir que manipulen la lucha de personas que merecen respeto». Las sonrisas se desvanecieron y el clima cambió instantáneamente. «¿Realmente crees que puedes detenernos? No tienes idea de lo que estás tratando», dijo el hombre, con la amenaza implícita en sus palabras. «Sé exactamente lo que estoy lidiando, y no me detendré hasta que la verdad sea revelada», declaró Carlos con su voz firme, decidido a no dejar que el miedo lo dominara. Sentía que, finalmente, estaba luchando por la cosa correcta. La atmósfera en la organización comunitaria estaba cargada de tensión. La noticia de que estaban enfrentando una crisis financiera se propagó como fuego incontrolable entre los miembros. Carlos caminaba por el pasillo, sintiendo el peso de las preocupaciones en cada rostro que encontraba. Se dirigió a la sala de reuniones, donde un grupo de voluntarios se reunía, discutiendo frenéticamente las opciones disponibles. «Necesitamos más donaciones, y rápido», dijo una mujer de cabellos grisáceos, sus ojos expresando preocupación. «Si no conseguimos, estaremos cerrando nuestras actividades en una semana». Carlos, que se había involucrado activamente en la organización en los últimos meses, tomó la palabra. «Chicos, tengo contactos. Puedo intentar movilizar a algunas personas influyentes que conozco. Necesitamos actuar antes de que sea tarde». Un hombre alto, con una expresión escéptica, cruzó los brazos. «¿Y quién garantiza que ellos ayudarán? Tú, Carlos, aún eres visto con desconfianza por muchos. ¿Crees que puedes simplemente aparecer y resolverlo todo?» Carlos sintió la frustración crecer dentro de él, pero intentó mantener la calma. «Entiendo que mi imagen no es la mejor, pero estoy aquí por ustedes. Déjenme intentar. ¿Qué tenemos que perder?» La mujer de cabellos grisáceos miró a los otros miembros buscando apoyo. «Creo que deberíamos darle una oportunidad. Si Carlos realmente ha cambiado, podría ser nuestra mejor esperanza». «Está bien», finalmente concordó el hombre, aunque su expresión aún era escéptica. «Pero si fallas, no habrá otra oportunidad». Carlos asintió, decidido. Salió de la reunión con la mente rebosante de ideas. Mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México, comenzó a pensar en a quién podría contactar. Recordó a un antiguo amigo, un empresario influyente que solía apoyar causas sociales. Esa misma noche, Carlos llamó a su amigo. Después de varios intentos, finalmente logró contactarlo. «Ricardo, soy Carlos. Necesitamos hablar sobre una situación urgente. La organización que estoy ayudando está al borde de cerrar sus puertas». «¿Carlos?» La voz al otro lado de la línea era dudosa. «¿Qué quieres ahora?» «Sé que no hemos hablado mucho, pero la verdad es que la situación es crítica. Si no conseguimos fondos pronto, perderemos todo. Te pido tu ayuda». «Mira, Carlos, no sé si puedo confiar en ti. ¿Qué realmente quieres? ¿Dinero o solo recuperar tus antiguos contactos?» «No se trata de mí, Ricardo. Se trata de las personas que dependen de esta organización. Necesitan apoyo y estoy dispuesto a luchar por ello. Por favor, ayúdanos». «Voy a pensar en tu solicitud».
dijo Ricardo, ya preparándose para colgar. Desanimado, Carlos colgó, pero no estaba dispuesto a rendirse. Pasó los días siguientes tratando de movilizar más contactos, pero muchos lo evitaban o no creían en su transformación. La resistencia que enfrentaba era frustrante y sus antiguas relaciones parecían pesadas como anclas. Mientras tanto, en la organización, la situación se volvía cada vez más crítica. En una nueva reunión, Carlos miró los rostros de los miembros, dándose cuenta de la desilusión reflejada en ellos. «Estamos todos juntos en esto. Necesitamos encontrar una solución», dijo él, tratando de inspirar esperanza. «¿Pero cómo?», preguntó una joven con lágrimas en los ojos. «Estamos todos tan cansados y sin recursos. Nadie parece importarles más». Alberto, que estaba presente, levantó la mano. «Carlos, estás haciendo tu mejor esfuerzo, pero necesitamos un plan. Necesitamos un líder que realmente crea en lo que está haciendo y que pueda unir a las personas para luchar por ello». Carlos sintió el peso de las palabras de Alberto. Era verdad. Necesitaba encontrar una manera de unir a la comunidad, demostrar que aún había esperanza. «Entonces, unámonos. Vamos a hacer un evento, algo que atraiga la atención y que muestre lo que estamos haciendo. Necesitamos que la gente sepa que estamos aquí y que necesitamos ayuda». Los murmullos de aprobación comenzaron a resonar en la sala, y Carlos sintió una ola de determinación. Miró a Alberto, quien le ofreció una sonrisa alentadora. «En eso es en lo que necesitamos creer», dijo Alberto, «en la fuerza de nuestra comunidad y en la capacidad de cada uno de nosotros de hacer la diferencia». La sala estaba llena de voces, cada uno comenzando a formular ideas, planes y esperanzas. Carlos, aunque aún luchando contra el escepticismo de algunos, sintió que la llama de la esperanza comenzaba a resurgir. Pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba y que necesitaba más que palabras para salvar la organización y, en consecuencia, las vidas que dependían de ella. Carlos estaba sumido en sus pensamientos cuando comenzó a darse cuenta de que algo no iba bien en la organización comunitaria. Las palabras de Alberto resonaban en su mente, recordándole la importancia de estar alerta y ser protector. Se dedicaba a ayudar a los miembros de la comunidad, pero, al mismo tiempo, notaba un clima de desconfianza y tensión creciente entre los participantes. Los rumores se propagaban como fuego en paja seca, y algunos de los miembros más antiguos comenzaron a susurrar sobre un posible complot que amenazaba la integridad del grupo. Fue durante una reunión que Carlos escuchó por primera vez sobre la traición. Estaba sentado en una esquina, observando las interacciones entre los miembros, cuando notó a un grupo de personas cuchicheando, sus expresiones cargadas de preocupación. La líder del grupo, doña Rita, una mujer mayor con una fuerza impresionante, se levantó y habló con preocupación. «Tenemos que tener cuidado. Hay personas que no quieren nuestro bien. Alguien está intentando derribarnos». Carlos se acercó y preguntó: «¿Qué quieren decir con eso? ¿Quién está intentando derribarnos?» «Parece que algunas personas dentro de la organización están haciendo acuerdos a espaldas. Están utilizando nuestra lucha para beneficio propio», respondió una mujer más joven, con lágrimas en los ojos. «Y Alberto está en el centro de esto. No lo sabe, pero están manipulando su imagen». Carlos frunció el ceño, imaginando quién podría ser tan deshonesto. Era una traición que no solo lastimaría a Alberto, sino que también desestabilizaría toda la lucha por la dignidad de los ancianos que tanto significaba para todos ellos. «Necesitamos actuar. No podemos permitir que esto suceda», dijo Carlos, su voz firme, pero sintiendo el peso de la situación. Esa misma noche, Carlos decidió investigar. Hizo algunas llamadas y descubrió que uno de los conspiradores era alguien que conocía bien: Ricardo,
un antiguo amigo que se había alejado tras los cambios de Carlos, pero que aún frecuentaba los círculos sociales de la élite. Carlos recordó cómo Ricardo siempre había tenido un don para manipular las situaciones a su favor. «No puede hacer esto», murmuró para sí mismo en un misto de rabia y desesperación. Al día siguiente, Carlos buscó a Alberto. Lo encontró en uno de los centros de atención de la organización, donde estaba conversando con algunos miembros. «Alberto, necesitamos hablar. Es serio», dijo Carlos, llevándolo a un rincón más reservado. Alberto lo miró, su expresión serena, pero imperturbable. «¿Qué pasó, Carlos? Pareces preocupado», preguntó Alberto, con un tono de voz calmado que siempre lo caracterizaba. «Hay personas intentando derribarnos. Ricardo y algunos otros están jugando sucio. Quieren explotar nuestra causa», explicó Carlos, su corazón latiendo más rápido. No quería que Alberto se sintiera culpable, pero sabía que la verdad debía ser dicha. Alberto suspiró, su mirada perdida en la distancia. «Carlos, debes saber que la verdad siempre sale a la luz, pero necesitamos actuar con cautela. No podemos permitir que el miedo nos controle», aconsejó, su voz firme pero suave. «Pero si no hacemos nada, ellos lo lograrán. Necesitamos unirnos y desenmascararlos. No podemos permitir que esta traición destruya todo lo que hemos construido juntos», argumentó Carlos, su determinación creciendo. Alberto asintió lentamente. «Tienes razón, pero recuerda, la verdadera fuerza viene de la unión y de la verdad. Si tienes pruebas, vamos a exponer esto, pero de la manera correcta. Necesitamos mostrar al grupo que no estamos solos». Carlos estuvo de acuerdo, pero al mismo tiempo sintió el peso de la responsabilidad creciendo sobre sus hombros. Sabía que Ricardo no dudaría en usar su pasado en su contra, y la idea de ser desacreditado nuevamente lo dejaba inquieto. «¿Y si intentan desacreditarme? ¿Y si lanzan mi pasado en mi cara?», preguntó Carlos, su voz temblorosa. «Sé honesto con lo que eres ahora. El pasado no define quién eres, Carlos. Enfrenta tus miedos y perderán fuerza sobre ti», respondió Alberto, siempre guiado por su sabiduría. Carlos respiró hondo, sintiendo una mezcla de miedo y coraje. Sabía que necesitaba actuar, pero también entendía que la lucha sería más que solo exponer a los conspiradores, sería una batalla por su propia redención. Y así, con la determinación renovada, comenzó a trazar un plan para proteger a Alberto y a la comunidad, un plan que exigiría no solo valentía, sino también la verdad que estaba aprendiendo a abrazar. Carlos respiraba profundamente mientras se preparaba para el enfrentamiento final. El salón de la comunidad estaba lleno, con miembros ansiosos susurrando entre sí, sus expresiones mezclando curiosidad y preocupación. Sentía el peso de las miradas sobre sí, pero, más que eso, sentía el peso de su responsabilidad. La sala estaba llena de rostros que ahora conocía bien, personas a las que había aprendido a respetar y admirar. Sabía que no solo estaba en juego su reputación, sino también la seguridad de Alberto y de todos aquellos que habían puesto su confianza en él. Se posicionó frente al micrófono, con las manos temblando levemente. El murmullo de los presentes comenzó a silenciarse. «Gracias a todos por estar aquí hoy», comenzó Carlos, con una voz firme pero con un tono emocional. «Sé que muchos de ustedes aún tienen dudas sobre mí, sobre mi transformación, pero lo que está en juego hoy es mucho más grande que yo». Dudó por un momento, buscando los ojos de Alberto, que lo observaba con una mirada alentadora. «Estamos aquí para proteger lo que hemos construido juntos y para exponer a aquellos que intentan dividirnos». Carlos miró hacia la mesa donde se sentaban los conspiradores, un grupo compuesto por rostros familiares y traicioneros. Su líder, Javier, un antiguo amigo de Carlos,
estaba sentado con una sonrisa despectiva, como si esperara que Carlos fracasara. «Carlos, ¿realmente crees que puedes desacreditarme aquí?», dijo Javier con un tono elevado y sarcástico, provocando risitas entre sus aliados. «Tú, que estuviste a la sombra de tu propia arrogancia hasta hace poco, ¿verdad?» «No soy más el mismo hombre, Javier», respondió Carlos, tratando de mantener la calma. «Y lo voy a demostrar ahora». Sacó un sobre de uno de los bolsillos de su chaqueta. «He traído pruebas, documentos y grabaciones que muestran cómo tú y tus aliados han manipulado información y personas para beneficio propio». El murmullo aumentó en la sala, y Carlos notó que muchos estaban ahora más atentos. Sus rostros mostraban una mezcla de asombro e interés. «¡Esto es ridículo!», gritó Javier levantándose. «No tienes nada, solo palabras vacías de un hombre desesperado». Pero la confianza de Carlos no flaqueó. Continuó. «¿Qué tal si escuchamos esos documentos entonces?». Activó un pequeño proyector que había preparado y las imágenes comenzaron a aparecer en la pantalla, revelando correos electrónicos y mensajes de texto que comprometían a Javier y sus cómplices. Los rostros del público cambiaron y Carlos sintió que la marea se estaba girando a su favor. Las pruebas eran claras e irrefutables. «Aquí está la verdad sobre cómo ustedes intentaron desacreditar no solo a mí, sino a todos en esta sala. Intentaron destruir la organización por la que tanto luchamos», dijo Carlos, su voz ahora más fuerte, cargada de emoción. «Y esto no puede continuar». Javier, ahora visiblemente nervioso, trató de desviar la atención. «Esos son solo documentos falsificados. Nadie te cree, Carlos». Pero su defensa estaba perdiendo fuerza. La audiencia se inclinaba hacia Carlos, visiblemente convencida por las evidencias. La presidenta de la comunidad, una mujer anciana llamada Doña Rita, levantó la mano. «Carlos, si estás diciendo la verdad, y esto parece muy convincente, tenemos que actuar. No podemos permitir que personas como Javier socaven lo que tenemos aquí». Miró a los otros miembros, que comenzaron a asentir con la cabeza en señal de acuerdo. «Sí, vamos a apoyar a Carlos», gritó uno de los miembros, y las voces se unieron en un coro de apoyo. Carlos sintió la adrenalina subir, la energía de la sala cambiando. Miró a Javier una última vez. «Pudiste haber intentado usar nuestra amistad para derribarme, pero ahora es tiempo de que la verdad prevalezca». Con toda la determinación, Carlos finalizó. «Hoy no estamos luchando solo por nosotros mismos, sino por todos aquellos que creen en la dignidad y la justicia. Esta comunidad está unida, y juntos no seremos derrotados». El aplauso y los gritos de apoyo llenaron el espacio, mientras los conspiradores, ahora acorralados, intercambiaban miradas nerviosas, dándose cuenta de que su plan había fallado. La transformación de Carlos no solo era reconocida, sino celebrada. Se había convertido no solo en un defensor, sino en un símbolo de esperanza y resiliencia, listo para enfrentar cualquier desafío que viniera. La atmósfera en la sala de reuniones estaba cargada de tensión. El público, compuesto por miembros de la comunidad y partidarios de Alberto, observaba atentamente a Carlos, que estaba de pie frente a un gran panel exhibiendo las evidencias que había recolectado contra los conspiradores. El principal traidor, Miguel, un antiguo amigo de Carlos, estaba sentado a la mesa, con una sonrisa sarcástica en sus labios. Estaba seguro de que la maniobra final que había preparado desestabilizaría a Carlos de una vez por todas. «¿Realmente crees que puedes deshacerte de mí, Carlos?», Miguel comenzó, la arrogancia transpareciendo en su voz. «¿Te olvidaste de quién eres? Un hombre que siempre se preocupó más por su propia imagen que por los demás. Podría exponer fácilmente tus secretos, las cosas que te gustaría que nadie supiera». Carlos respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras de Miguel,
pero en lugar de retroceder, se mantuvo firme. Miguel, no entiendes, ya no soy ese hombre, no le tengo miedo a lo que puedas revelar. Lo que hice en el pasado fue horrible y asumí la responsabilidad por ello, pero ahora estoy aquí para luchar por lo que es correcto. Los murmullos en la sala aumentaron. Alberto, que estaba al lado de Carlos, le dio una mirada alentadora. Recuerda, Carlos, la vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Habla con el corazón. La confianza de Carlos creció. Miró a la audiencia, buscando el apoyo que había encontrado durante su viaje de transformación. Sí, cometí errores. Fui arrogante e insensible. Echar a Alberto, ignorar a aquellos que realmente necesitaban ayuda. Perdí todo eso por mi ego. Pero la verdad es que cada uno de nosotros tiene una historia y ya no voy a esconder la mía. Si Miguel quiere atacarme, que así sea. Estoy aquí para ser verdadero, no para ser perfecto. Miguel, visiblemente irritado, intentó interrumpir. Solo intentas hacerte la víctima, Carlos. A nadie le importa tu historia. Lo que importa es que estás nuevamente en el centro de atención y puedo acabar con eso. Carlos se volvió hacia Miguel y en un momento de claridad decidió que no iba a permitir que la manipulación y la traición gobernaran su vida. Te equivocas, Miguel. Lo que importa es que las personas aquí son más que meros espectadores. Ellas son la razón por la que estoy luchando. Y tú, con tus mentiras y traiciones, ya no puedes controlarme. La sala estaba en silencio, todas las miradas fijas en Carlos. Se dirigió a todos. Hoy, no solo estoy luchando por mí, sino por todos ustedes, por Alberto, por cada uno que ha sido dejado atrás. Somos una comunidad y juntos somos más fuertes. Miguel, dándose cuenta de que su estrategia estaba fallando, se levantó, tratando de recuperar el control. No puedes simplemente cambiar tu narrativa, Carlos. Eso no funcionará. La gente no olvidará tan fácilmente quién eres realmente. ¿Y quién soy yo?, preguntó Carlos, su voz resonando en la sala. ¿Un hombre que cometió errores, pero que decidió levantarse? ¿O alguien que se esconde detrás de una fachada de éxito y riqueza? Elijo ser auténtico, y si eso significa exponer mi pasado, que así sea. La audiencia comenzó a aplaudir, y la energía en la sala cambió. Carlos se sintió fortalecido. Señaló las pruebas que había reunido, mostrando los esquemas que Miguel y sus cómplices intentaban implementar. Aquí están las verdades que ustedes intentaron ocultar, no solo sobre mí, sino sobre la corrupción que amenaza con destruir todo por lo que hemos luchado. La expresión de Miguel se tornó sombría y se dio cuenta de que su plan se estaba desmoronando. Carlos continuó: Hoy nos unimos contra aquellos que intentan dividirnos. No seremos manipulados. Vamos a construir un futuro juntos. En el clímax de la presentación, Miguel, derrotado y sin apoyo, intentó un último golpe. Nunca serás aceptado de verdad, Carlos. Siempre serás el millonario que abandonó a su empleado. Carlos, ahora en paz consigo mismo, sintió que la rabia de Miguel era solo un eco de su propio pasado. Y tú, Miguel, siempre serás aquel que vendió a sus amigos por ambición. La diferencia es que yo elegí cambiar. La elección es lo que define quiénes somos. Con estas palabras, la sala estalló en aplausos. Miguel, dándose cuenta de que había perdido el apoyo y la credibilidad, salió de la sala en silencio, derrotado. Carlos, al lado de Alberto, sintió una ola de alivio y gratitud. Finalmente, había confrontado su pasado y al hacerlo, se había liberado de él. Mientras la comunidad se unía para celebrar, Carlos sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba preparado. Había encontrado un nuevo propósito, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que luchaban por dignidad y respeto. El eco del pasado ya no era una sombra que lo perseguía,
sino un recordatorio de que la verdadera riqueza reside en cómo tratamos a los demás y en nuestra capacidad de reinventarnos.